La movida de poder gira alrededor de una cifra que el gobierno de Gustavo Petro no quería que se supiera. El presidente Petro dice que el gobierno de Donald Trump usó datos mentirosos para desertificar al país en la lucha contra las drogas e incluirlo a él en la lista Clinton. Petro argumenta que Trump está desinformado y que él ha sido el presidente que más cocaína ha incautado en la historia. Petro tiene razón en términos totales. Sí es el que más cocaína ha incautado, como muestra esta gráfica. En 2024 llegó a casi 900 toneladas, un récord histórico. Pero el dato engavetado pone en proporción el logro de las incautaciones de Petro. Lo reveló el diario El País de España. Es la cifra de la producción potencial de cocaína en Colombia en el año pasado. Lo que busca medir esta cifra es qué tanta cocaína se puede producir con las matas que hay sembradas y su nivel de productividad. Si se produce mucha más cocaína, pues obviamente es normal que se incaute más. Por eso el dato es clave para saber cuál es la proporción de la cocaína que se incauta, que es la medida para entender qué tan efectiva es la estrategia para impactar a las organizaciones que viven del narcotráfico. La respuesta del dato oculto de la ONU es que el gobierno Petro ha sido históricamente inefectivo porque el potencial productivo sigue disparado. Según la ONU, el año pasado la producción potencial siguió aumentando y llegó a 3.000 toneladas métricas, un aumento del 12% frente al año anterior. Si hacemos la cuenta de la proporción de esa cocaína que se incautó, el resultado es que el gobierno Petro apenas logró detener el 29% de lo producido. Esta es la segunda cifra más baja en una década, como se ve en las barras de la gráfica. Está por debajo de lo que incautaban en los gobiernos de Duque y de Santos. Pero a Petro la metodología de la ONU, que se ha usado en todos los gobiernos, no le gusta. Detrás de sus reparos hay una crítica metodológica válida, que la ONU proyecta el potencial productivo en todo el país a partir de las mediciones en solo una región. El año pasado fue el Catatumbo. Pero más allá de esta crítica, que además tiene que ver con que al gobierno este dato no lo deja bien parado, hay algo innegable. El gobierno permitió que los enclaves cocaleros controlados por grupos que hicieron parte de la fracasada paz total se hicieran cada vez más productivos. Frente a los cultivos, Petro renunció casi totalmente al garrote, con las cifras de erradicación forzada más bajas de la historia, pero ni siquiera entregó la zanahoria. Su estrategia de reemplazo voluntario de cultivos con campesinos es casi nula. Sin embargo, Petro prefiere en este punto a un enemigo externo. No es Trump, en este caso, sino la ONU y su metodología. La movida de poder nos lleva a una maratón de contratos a medianoche. Era 7 de noviembre, a pocas horas de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, que prohíbe firmar convenios con regiones antes de las elecciones. En el Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, estaban firmando convenios a toda velocidad. Era el sprint final de una maratón de varias semanas en las que se aprobaron y firmaron más de 80 convenios. La Silla los revisó todos, en total fueron 480.000 millones de pesos, casi medio billón. Con eso le pueden dar 1 millón de pesos a todos los habitantes de Ibagué. Se giraron a través del Fonsecon. Este Fondo para la Seguridad Ciudadana lo maneja el viceministro de Benedetti, Jaime Verdugo, hombre de entera cercanía al consentido contratista Euclides Torres. La plata va para cámaras de vigilancia, coliseos, estaciones de policía y edificios municipales. Entre septiembre y la primera semana de noviembre, el Fonsecon hizo comités a toda máquina para sacar proyectos en fechas que coincidieron, por ejemplo, con la consulta del Pacto Histórico. El libreto no es nuevo. El Fonsecon ha sido usado por gobiernos anteriores para premiar aliados con obras en sus territorios. Un gana-gana clásico. El gobierno pone la plata y los gobernantes locales ejecutan obras que los congresistas muestran como gestión. En el camino quedan puchitos que se invierten en votos. La Silla encontró que la mitad de los recursos se quedó en 5 departamentos y tiene un evidente sesgo político para aliados de Petro. Magdalena fue el más premiado, 8 municipios por cerca de 60.000 billones. Territorios de representantes que han apoyado al gobierno como Kelly González, Hernando Guida e Ingrid Aguirre. Allí hubo movimientos curiosos. Al municipio de Santa Ana, que estaba vetado por un convenio fallido de 2016, se le levantó el bloqueo justo el mismo 7 de noviembre. Recibió 11.000 millones para cámaras. Córdoba fue el campeón en el número de proyectos, 35.000 millones para 9 municipios, entre ellos Buenavista, tierra de Ana Paola García, aliada del gobierno, y Ciénaga de Oro, tierra del presidente Petro.
Boyacá, tierra de Carlos Amaya, sumó unos 32.000 millones y Atlántico, departamento de Verdugo y de Benedetti, se llevó 65.000 millones. Benedetti ha dicho en su círculo que le gustaría buscar la alcaldía de Barranquilla y estas inversiones le ayudarían a aplanar el camino. Pero tanta velocidad dejó ruido. Municipios vetados terminaron beneficiados y el ministerio avaló anticipos de hasta el 60% sin avances previos. Benedetti dice que todo fue con criterio técnico. Verdugo reconoce la maratón, pero asegura que solo completó su equipo en abril y la plata llegó tarde. Dicen que del afán solo queda el cansancio, pero de las contrataciones express antes de la ley de garantías, la experiencia en Colombia indica que además de cansancio y desperdicio, termina quedando corrupción y votos para quien gira. La movida de poder de hoy es de coordinación. Coordinación en redes sociales de los seguidores de Abelardo de la Espriella para hacer guerra sucia contra otros candidatos, la mayoría candidatos de derecha, es decir, fuego amigo. Santista, petrista, ladrona, traicionero, son las palabras que usan los abelardistas para hablar de los contrincantes de la Espriella en Twitter. Mientras Abelardo profesa la unidad, sus seguidores no hacen lo mismo. Una investigación de La Silla Vacía hizo un barrido de más de 200.000 mensajes en Twitter. Identificamos más de 120 cuentas que apoyan a Abelardo y de forma coordinada atacan a sus contrincantes. Estas cuentas se identificaron si cumplían con las siguientes características. Grupos de 5 o más cuentas que en más de 3 ocasiones trinaron mensajes parecidos a máximo 10 minutos el uno del otro. De este análisis, La Silla encontró varios grupos pequeños y un gran grupo de 120 cuentas, una bodega para efectos prácticos. Además de coordinación, tenían otra característica. Estos mensajes coordinados son siempre positivos hacia Abelardo y muy negativos hacia los otros candidatos. Mientras Abelardo es el sucesor de Uribe, su competencia en la derecha es santista y petrista. La más afectada es Vicky Dávila, seguida de lejos de Juan Carlos Pinzón y Miguel Uribe Londoño. Pero, ¿cómo se coordinan? La Silla identificó como uno de los espacios de coordinación el movimiento digital abelardistas.com, un portal con grupos de WhatsApp abiertos, más de 1.500 grupos de militantes del abogado penalista. En estos grupos salen varios mensajes en los que se dan recomendaciones que parecen más instrucciones de atacar o defender a ciertos candidatos. La Silla tuvo acceso a uno de estos mensajes. Cuando Juan Carlos Pinzón marcó mal en la encuesta del CNC, la orden fue, abro comillas, no darle más juego porque el enemigo es Cepeda. La respuesta de estos seguidores fue inmediata. La cantidad de mensajes contra Cepeda y también Vicky aumentaron, mientras los que atacaban a Pinzón bajaron. El director de esta página que gestiona los grupos es el influencer de derecha Helvin Cano. Cano le dijo a La Silla que no están afiliados con la campaña y que no promueven estos comportamientos y que estos mensajes son de usuarios infiltrados que son difíciles de controlar porque no tienen recursos para contratar moderadores. La campaña de Abelardo negó su afiliación con este grupo y negó tener bodegas. Pero la evidencia de guerra sucia de abelardistas es clara. Desde que Abelardo lanzó su campaña, estos trinos coordinados han representado más de 2.200 mensajes atacando a los candidatos y apoyando a Abelardo. Inicialmente, llenar de mensajes los trinos de la competencia puede ser negativo porque los infla en el algoritmo, pero el objetivo no está en los números, sino en la percepción de los usuarios. La literatura sobre publicidad muestra que la mayoría de la opinión sobre un mensaje o un producto se hace en función de los primeros comentarios que éste tiene en redes sociales. Con esta estrategia, los seguidores de Abelardo se aseguran de que cuando se vea un trino de su competencia, el primer mensaje que se vea sea uno apoyando a Abelardo y atacando a sus contrincantes. Muchos de estos mensajes negativos hacia Vicky Dávila aparecen cuando ella habla en redes de no querer aliarse con Abelardo, como verificó La Silla Vacía. En las campañas rivales de la Espriella llevan semanas preguntándose cómo es que él es tan efectivo en redes sin pagar. Vicky, Pinzón y Miguel Uribe han metido cientos de millones de pesos en Meta, en Facebook e Instagram, y Abelardo nada.
Esta estrategia de ataques coordinados es parte de la respuesta. Sin duda, de la Espriella lidera con apoyos de carne y hueso, pero también es claro que mientras el tigre ruge unidad, sus seguidores en redes son los que muerden. Más información sobre este reportaje en lasillavacía.com. La movida de poder nos cuenta una traición costeña. Al interior de los godos se destapó una puja inesperada por el guiño presidencial del partido. Los protagonistas: el senador Efraín Cepeda y un competidor de última hora, el excontralor Felipe Córdoba. En medio hay denuncias de presiones y una familia partida. Cepeda ha sido conservador toda la vida. Ha estado 8 periodos en el Congreso. Desde que dejó la presidencia del Congreso, su obsesión era asegurar el aval del partido para lanzarse a la presidencia. Todo parecía amarrado. Tenía un acuerdo con David Barguil. Él sería la cabeza del partido al Senado y a cambio los delegados de Barguil respaldarían acortar el plazo de inscripción de precandidatos. El plan le dejaba a Cepeda el camino despejado. Pero fue el directorio conservador donde se consumó el golpe. A través de una carta, un partido de directoristas pidió ampliar el plazo para que otro nombre se sumara a la carrera: Pipe Córdoba. Entre los firmantes había gente de Barguil, el mismo aliado de Cepeda. Y del lado de Nadia Aulel, que llegó a la presidencia del partido, gracias a Cepeda, se le voltearon. También se sumaron fichas del senador paisa Carlos Trujillo, hoy cercano al gobierno Petro y rival de Cepeda. Desde entonces, todo es caos. Blel citó una reunión en Bogotá para calmar ánimos. Cepeda no fue, pero otros sí fueron y se dijeron de todo. Rubén Lizarralde, exministro de Santos y otro precandidato presidencial, encaró a Córdoba. Le dijo que había recibido denuncias de que Pipe ofrecía ayudas en trámites y litigios en la Corte Suprema a cambio de apoyos. También le reclamó que ni siquiera es conservador. Y es cierto, Córdoba nunca ha militado en el partido. Ha sido más cercano a los liberales. Córdoba respondió furioso. Le pidió pruebas y remató con un "más he hecho yo y mi familia por el partido que usted". Su suegro es Omar Yepes, expresidente del partido, y estaba presente en la reunión. Por ahora son denuncias sin pruebas. Para los de Cepeda, las presiones explicarían cómo el partido termina impulsando a un candidato que no es godo y que no marca en las encuestas. Para los de Córdoba, es pura excusa. Córdoba, de Risaralda, llegó a la Contraloría en 2018 con apoyo de la clase política tradicional. Con Barguil, quien terminó cañando a Cepeda, tiene una amistad de años. Fueron compañeros en el externado y Barguil lo apalancó cuando quiso ser contralor. Lo que hay en juego no es una candidatura presidencial. No tienen chances. Es quien lleva la vocería al partido en una futura coalición para 2026. El conservatismo llega dividido, debilitado y partido entre gobernistas y opositores duros. Y esa fractura hizo posible una traición que hoy tiene a los godos buscando candidato y a sus propios dirigentes buscando a quién culpar. La movida de poder está en la fría Suecia, la tierra de los Nobel, donde el nombre de Colombia no estaba tan caliente desde que Gabriel García Márquez se ganó el de literatura. Y tiene 2 ingredientes, uno conyugal, otro supersónico y super caro. Los Gripen, la compra pública de Colombia más cara del siglo XXI, y lo que hasta ahora parece un negocio sobre el que no hay explicaciones claras. El presidente Petro firmó un acuerdo para comprar 17 aviones Gripen de la empresa Saab. Antes hacer eso le parecía inmoral, y es que el valor del contrato en pesos es de 16.5 billones, algo parecido a la inversión en el metro de Bogotá. De la lista corta de opciones, luego de más de una década de deliberaciones, los Gripen eran la oferta más barata, pero la menos probada en combate. Aún así, están saliendo más caros que los F-16 gringos y los Rafale franceses, a más de 200 millones de dólares cada uno, más de 50% de lo que pagó Tailandia por los mismos aviones este año. La Fuerza Aérea dice que esa comparación es errónea porque Tailandia ya tenía Gripen y que cuando uno compra nuevo sale más caro. El presidente Petro y el ministro Sánchez dicen que se debe a que vienen con todos los juguetes, pero ante la pregunta de cuáles, dicen que no lo pueden revelar por seguridad nacional. Transparencia también entendiendo en un proceso
que goza de reserva porque se trata de seguridad y defensa nacional. Además que tiene muy buenos offset. En la jerga de defensa significa compensación de tecnología y en el caso de Petro, inversiones adicionales en temas sociales. La Contraloría ya está investigando. Es que los Gripen son tan nuevos que nunca se han probado en combate con otros aviones cazas y hoy no pueden lanzar misiles aire-tierra, ni siquiera para un bombardeo, una práctica que ya se normalizó de izquierda a derecha en Colombia. Una ventaja que sí dieron los suecos es financiera, porque casi todo se empieza a pagar en los próximos gobiernos. Y luego está lo de Verónica Alcocer, la primera dama a pesar de estar separada de Petro, como él lo ha dicho. Un título que también le respetó Trump, que la metió en la lista Clinton. Ella está en Estocolmo viviendo entre la farándula y con lujos. Eso ha llamado la atención de los medios locales que la cubren con amarillismo. Y es que ahí también hay dudas. Petro dice que no recibe plata del Estado, pero nadie sabe de qué vive. Esta semana la prensa la agarró saliendo de una tienda de ropa de lujo junto a Manuel Grau, un catalán con un pasado oscuro que Petro nacionalizó, le dio puesto en el gobierno y que es amigo íntimo de ella. La duda que tienen en Suecia y la pregunta que también ha hecho la oposición en Colombia es si la vida de Verónica en Estocolmo tiene algo que ver con la billonaria compra que terminó saliendo más cara de los aviones Gripen.